El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, mientras estoy aún en el mundo. Digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, pero para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo proclamado es palabra del Señor. Primero un fraterno saludo pues a todos los hermanos en este domingo. Pues con mucho gusto acepté hoy presidir la Eucaristía con ustedes y reflexionar juntos en torno a lo que el Señor hoy quiere comunicarnos a cada uno de nosotros. Por eso, más que abrir los oídos, hablamos también el corazón. Dispongámonos a que la palabra de Dios entre ahí, en lo más profundo de nuestro ser, para que dé frutos, y frutos en abundancia. Por eso en esta reflexión, les propongo primero, pues, tratar de entrar en la palabra de Dios y en el contexto litúrgico en el que nosotros estamos ya a este domingo, recorriendo de esta forma la palabra de Dios tal y como se nos presenta el día de hoy, para que luego reflexionemos, pensemos qué es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros y sobre todo qué quiere decir el Señor a nosotros, a las familias sobre todo, y en el contexto en el que está viviendo nuestra patria Nicaragua, que no la podemos obviar. Por eso entonces, pensemos primero en este contexto litúrgico y bíblico en el que estamos ya nosotros. Pensemos en primer lugar que tanto la resurrección de Cristo el Señor como su ascensión y la venida del Espíritu Santo Pentecostés pertenecen a un mismo misterio, el misterio pascual de Cristo el Señor. Aunque litúrgicamente y pedagógicamente tenemos que separarlos y celebramos la resurrección, sus apariciones, los discursos de Cristo el Señor durante el tiempo de Pascua, y en otro momento celebramos la ascensión de Cristo jueves pasado, y el próximo domingo celebremos Pentecostés. Pedagógicamente están así para que nosotros vayamos caminando al ritmo pedagógico de estos acontecimientos de fe, pero todo pertenece al mismo misterio pascual de Cristo el Señor. Por eso pues ya el séptimo domingo de Pascua, después de haber experimentado y haber reflexionado en torno a la ascensión,
de Cristo el Señor, nos preparamos litúrgicamente para recibir al Espíritu Santo. Espíritu que ya recibimos desde el día de nuestro bautismo. Espíritu que fue confirmado el día en que se nos administró el sacramento de la confirmación. Espíritu que ya está presente en nosotros para hacernos servir a los demás desde el matrimonio o desde la vida consagrada sacerdotal. Espíritu que ya está manifestándose en nuestra vida, pero que lo celebramos para actualizarlo y para recordar los compromisos que tenemos en la construcción del reino de Dios. Y en este contexto se nos presenta hoy la palabra de Dios. Y como bien nos dio la monición, en la primera lectura hemos escuchado pues que falta un apóstol, porque uno de ellos traicionó a Jesús. Uno de ellos no confió en la misericordia de Dios y desembocó en lo que tenía que desembocar. Y por eso Pedro hoy nos lo habla claramente. Suena un poco duro cuando dice para que se cumplan las escrituras. Es como que a veces si podemos interpretar nosotros qué cruel es Dios, ¿verdad? Para que se cumpla uno tiene que hacer esto. No, cuidado con esa interpretación. Esto va más allá. Porque ciertamente el hombre y la mujer va tomando sus propias decisiones aún en contra de Dios. Y precisamente esto es lo que pasa a lo largo de la historia. Siempre algunos vamos a optar en contra de Dios. Y eso es nuestra libertad. Y ya eso Dios lo ve en su infinito amor y en su gran sabiduría. Esa es una realidad. La carta o en los Hechos de los Apóstoles así lo menciona. Tenía que cumplirse aquello que ya por la boca de David se había dicho, ¿verdad? Y no está uno de los apóstoles. Por eso es interesante cómo Hechos de los Apóstoles nos presenta el momento en el cual Dios llama a quien debe tener o tomar el lugar de Judas en el colegio de los apóstoles. No se trata en ningún momento de asumir un encargo, de asumir una posición importante. No, se trata de asumir un servicio, cuya misión la menciona directamente hoy San Pedro. Claro que sí, lo menciona. Dice que uno de nosotros se asocie a nosotros como testigo de la resurrección. Se una a nosotros. Y una de las características de este elegido es que sea testigo de la resurrección del Señor. Esa será su misión: anunciar a los demás la resurrección de Cristo el Señor, pero no de cualquier modo, sino asociado, dice, a nosotros, unido a nosotros, con nosotros. Esto implica ya, desde la primera lectura, la unidad que debe de haber en aquellos que anuncian la resurrección de Cristo el Señor. Y de ahí entonces la carta del apóstol San Juan nos dice qué se necesita para realizar esta misión. Y San Juan nos habla precisamente del amor. Permanecer en el amor. Así como permanece unido el amor en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, así también ha de permanecer los discípulos en el amor a Cristo el Señor
y en el amor a Dios. Tal y como lo concluye diciendo, Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Condición necesaria para poder cumplir la misión de ser testigo de la resurrección de Cristo el Señor. Y el Evangelio de Juan, bellísimo, ¿no? Capítulo 17. ¿Cómo se le llama a este capítulo? La oración sacerdotal de Jesús. Si nos ponemos a meditar esta oración de intercesión, como debe hacerlo un sacerdote, esta oración puente, esta oración que nace del corazón de aquel que ya está por entregar su vida, aquel que va a ser glorificado en la cruz, nos damos cuenta que nos ha dejado un legado extraordinario, que nos ha dejado en manos del Padre, y que ora por nosotros ante el Padre, ora por aquellos que están allí acompañándole, aquellos a quienes les ha lavado los pies, aquellos a quienes les ha dado este discurso antes de partir. Y vemos cómo en el Evangelio de Juan hoy Jesús levanta los ojos al cielo, se dirige al Padre, una oración a ese Padre que lo ha enviado, a ese Padre que nunca ha dejado, pero que ha dejado porque está con nosotros y a quien ahora le toca volver. Es a ese Padre que Jesús hoy se dirige, pide en primer lugar la unidad para que sean uno como nosotros. ¿No está esto acaso en directa relación con la primera lectura? Dice, para que se asocie a nosotros, para que sean uno, porque ya Pedro, habiendo recibido el Espíritu Santo, pueden comprender, entender y aplicar lo que Jesús quiere, que sean uno. Y por eso Pedro le urge que comprenda a aquel elegido que será Matías, que debe estar unido a los apóstoles, y con esa unión expresar también la unión con los discípulos y expresar la unión con toda la comunidad cristiana. Después de pedir por la unidad, Jesucristo pide para que el Padre cuide a los elegidos, cuide a sus hijos, que ninguno de ellos se pierda. Imagínense clase de oración, a pesar de que somos libres, que nosotros podemos estar en contra del mismo Dios, pero Jesús ora para que no nos perdamos, que no se pierda ni uno, que todos tratemos de vivir y aceptar esa salvación como una oferta, no como una imposición, como una oferta. Aquí está mi salvación, aquí está la vida eterna, aquí está el compromiso. Asúmelo, pero libremente, libremente. Jesús está consciente de la persecución, del odio que puede tener el mundo para con sus hijos. Por eso, no pide que saque a los cristianos del mundo, sino que libre del mal a los cristianos que tienen que caminar en el mundo. Por tanto, caminamos en el mundo con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con todos los sentidos abiertos. Y por eso la iglesia a lo largo de la historia también quiere caminar con los ojos abiertos y con los oídos abiertos. Y por eso tantos papas a lo largo de la historia han proclamado también la justicia social, porque no podemos estar viendo al cielo cuando también en la sociedad hay situaciones terribles.
nos libre del mal, pero con el compromiso que tenemos que estar en el mundo, en nuestra realidad y desde esa realidad transformar. ¿Qué más pide? Santifícalos en la verdad. Está pidiendo que seamos santos. Ya lo había dicho. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y este es el compromiso. Que andemos siempre en la verdad. Y esa verdad, como dirá él mismo, nos hará. Esta es la palabra propuesta para nosotros este domingo. Sí, hermanos, podemos, y sí les pido que cada uno reflexione, saque sus conclusiones, le pida al Espíritu Santo que lo ilumine y que pueda comprender esta palabra de Dios en nuestro contexto familiar, político, social y desde nuestra realidad en Nicaragua. Yo solo quiero puntualizar, nada más. Puntualizar. Y puntualizar significa pues lo que me llama la atención para mi propia reflexión y para la reflexión de ustedes, pero es un abono solo. Lo demás cada uno también lo debe poner desde su propia reflexión. Pienso en estas palabras tanto de la primera lectura de Hechos de los Apóstoles como de el Evangelio de San Juan, cuando Pedro habla precisamente de estar, dice, unido a nosotros, uno que se asocie a nosotros como testigo de la resurrección. Y Jesús, orando al Padre, dice, para que sean uno, como nosotros somos uno. El trabajo de la unidad. Eso es lo que quiero recalcar. Uno de los elementos esenciales del matrimonio es precisamente la unidad. Dice el Señor, ya no son dos, dice, son una sola carne. ¿Sabes? Una sola. Hay que luchar por la unidad, claro que sí. Y esta es una de las peticiones que hace Jesús. ¿Y qué podemos pensar en el contexto en torno a la unidad? Pienso y reflexiono sobre todo en las primeras palabras de nuestros obispos después de toda esta situación en la que vive nuestra patria. Se llama al diálogo. Y el diálogo es un elemento muy importante para la unidad. Llama la atención cómo nuestros obispos dicen en Nicaragua por la cultura y por la experiencia es muy difícil el diálogo. Y no creo que los obispos solo estén pensando en los políticos. No creo. Creo que los obispos también están pensando en nuestras comunidades cristianas. Y que nuestros obispos también están pensando en nuestras familias. Porque precisamente es difícil, ya que no tenemos la cultura del diálogo en nuestros hogares. Y por eso creo que hoy esto debe ser un timbrazo para nosotros. ¿Cuánta experiencia ha tenido Nicaragua a lo largo de su historia? ¿Cuánto derramamiento de sangre? ¿Cuántos gobiernos han atentado contra la vida de sus ciudadanos en vez de protegerla y reservarla, como dice la Constitución de la República de Nicaragua? ¿Pero por qué? Porque estamos vulnerables, hermanos.
Sí, estamos vulnerables porque no practicamos lo que Jesús nos pide como cristianos. Y nos pide la cultura del diálogo. Platicar entre nosotros en el hogar. Es triste que muchas veces podamos decir cosas por atrás o refunfuñamos y nos quejamos, pero no lo hacemos de frente a frente. Porque nos cuesta, nos vamos guardando y guardando y guardando situaciones, experiencias, resentimientos. Y cuesta. Y es desde la familia que debe comenzar esta cultura del diálogo. Sentarnos con nuestros hijos para dialogar, para compartir experiencias de nuestra vida. No, hay muchas cosas que hacer en casa. El trabajo, el cansancio, las situaciones, todo lo que podemos vivir, un mundo que nos exige vivir rápido, hacer todo. Y se nos olvida que tenemos que promover en la familia grandes valores para estar fuertes y firmes ante situaciones adversas. El mundo nos odia, dice Cristo el Señor. Y queramos o no, aquí en Nicaragua y en muchas partes, siempre habrán gobiernos que lucharán en contra de esta unidad. Siempre, a lo largo de la historia, así es. Por eso tenemos que hundir raíces. Por eso tenemos que procurar vivir el Evangelio. Y por eso mi llamado es a pensar y reflexionar nuestro propio mea culpa, buscando cómo vivir esta cultura del diálogo para promover la unidad entre nosotros. Creo que tenemos que pedirle mucho al Señor. Nuestra patria sigue derramando sangre y mucha. Aquí en todas partes hay gobiernos que se aprovechan de nuestra falta de valores y promueven, atacan y asesinan a sus ciudadanos. Tenemos que estar preparados. Por eso pues en este último domingo de Pascua, reflexionemos, pensemos y pidámosle al Señor que podamos nosotros promover la cultura del diálogo en nuestros hogares. De verdad, muchachos, sentémonos con nuestras familias. ¿Cuántas veces insisto, incluso en las comunidades, que los consejos de pastoral son para decirnos la verdad, no para ocultar las incomodidades o las situaciones adversas, incluso que vivimos en nuestras parroquias? Igualmente, debemos de vivir en el amor, porque cuando hablamos, debemos de hacerlo con caridad, debemos de corregirnos con cariño, debemos de ayudarnos mutuamente a que todos seamos sanos, como el Señor hoy le pide al Padre. Pongamos esto en nuestras intenciones personales y sigamos reflexionando lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Que así sea.